palabra de Dios en la vida de nuestro pastor Pablo Pineda. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor, hermano? Gloria a Dios, por dársela con fuerza, ¿verdad? Él es digno de toda alabanza, toda exaltación. Así que queremos dejarles saber, hermano, yo sé que a algunos tal vez no les gusta mucho lo de las redes, ¿verdad? Las redes, ¿cómo le dicen? Cibernéticas, ¿no? Pero yo quiero decirte, hermano, también es una forma de alcance, ¿no? Que la gente pueda, pues escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que tal vez por alguna razón no se congrega, pero a veces la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero decirte, estamos trabajando una página, así que pues yo quisiera invitarte que cuando tú tengas tiempo te puedas conectar a ella y ponerle like, o a lo mejor un share, una palabra, algo, un pensamiento que edifique tu vida, que alguien más pueda mirarlo a través de ello, ¿verdad? Porque tenemos que usar todas las formas que podamos para proclamar el nombre de Cristo, ¿no? Y así que yo quiero decirte que, pues, ponle like o hazle share, ¿verdad? A la página de la iglesia, para que, pues, tú la puedas también, tal vez, compartir con alguien más, ¿no? Y de esa forma el evangelio se vaya expandiendo, ¿no? Así que yo creo que estamos en los últimos tiempos, hermano, y el Señor dijo que en los últimos tiempos, ¿verdad? Toda la gente iba a saber de la palabra de Dios, y estamos llegando a lugares donde nunca la gente imaginó, por medio de, gracias hermana, por medio de estas redes, ¿verdad? Cibernéticas. Así que yo te invito para que nuestro hermano Alex, no sé si ya la puso ahí, miren, estamos en YouTube, en los videos, también estamos en Instagram. Yo todavía no tengo Instagram, no sé cómo se funciona eso, ¿verdad? Pero Facebook sí tengo, y pues yo te digo, compartamos, hermanos, compartamos el amor de Dios. A veces le ponemos like a cosas que a veces no nos edifican, ¿verdad? Pues ¿por qué no a la palabra de Dios, ¿verdad? A eso que realmente vale la pena. Y en esta noche la palabra del Señor, vamos a hablar, el tema es el alimento que realmente importa. Porque hay un alimento, hay dos alimentos, un alimento carnal, un alimento también que alimenta tu espíritu. ¿Y cuál es el que realmente importa? Quiero invitarte, vamos a Mateo capítulo 4, verso 2. Mateo capítulo 4, verso 2. Cuando ya lo tengan, un fuerte amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Ahora venimos disponiendo nuestra vida, nuestro corazón a tu palabra. Que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, edificándonos, trayendo esa palabra que necesitamos. De ya te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Declaramos libertad en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Que esa palabra pueda caer en tierra fértil. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Cuando miramos la palabra de Dios, una de las cosas que llama la atención a mi vida, dice que nuestro Señor Jesucristo, después de él haber ayunado por 40 días, entonces tuvo hambre. Literal. Hambre como cualquier ser humano, ¿verdad? Que es necesario el alimento, pero hay un alimento más sustancioso, más importante en nuestras vidas. Y puede que a lo mejor muchas veces uno mirándonos, ¿verdad?, al espejo, nos damos cuenta que nos preocupamos muchas veces más por el alimento físico, ¿no? Y uno se preocupa y dice uno, pues ahora qué voy a comer, y uno busca disfrutar lo mejor. Muchas veces la gente dice, pues es que si yo trabajo, por eso pues voy a disfrutar. Hoy me toca irme al Red Lobster, ¿no? O me voy a ir al Olive Garden, ¿no?
Y uno se pone a pensar, ¿dónde voy a ir a comer? Y la gente siempre le da una gran importancia a eso. Yo no estoy en contra de eso, pero yo lo que quiero decir es que hay algo más mejor para nosotros. Hay algo que realmente Dios ha dejado estipulado ahora para su pueblo, para su iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre 40 días, imagínate, sin haber probado bocado, y le llega el deseo de querer comer. Por eso el enemigo, que sabía que como él era el Hijo de Dios, tenía el poder para aún orar por las piedras y se convirtieran en pan. Él tenía el poder de hacer el agua en vino, cualquier cosa. Nuestro Señor Jesucristo, no había nada imposible para él. Por eso dice que el adversario viene y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Pero ahí es donde él le declara la palabra del Señor y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando miramos en la palabra de Dios, hay algo que alimenta nuestro interior. Hay no solamente el físico, sino el interno. Quiero decirte que lo que Dios quiere es que nosotros podamos llegar a un punto de que podamos comer de lo mejor, hermano, que podamos disfrutar, pero el alimento que Dios tiene para sus hijos. El alimento para el pueblo de Dios no es el mismo alimento para la gente que no tiene a Dios en su corazón. Por eso, cuando miramos, dice que la palabra de Dios, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo pasa por el desierto, y ahí el Señor dice que les dio de comer un alimento de ángeles, hablando del maná que cayó del cielo. Era un alimento especial, un alimento diferente, un alimento que, según los teólogos estudiando, dicen que ese alimento, cuando ellos lo ingerían, no hacía el mismo efecto que hace el alimento que nosotros comemos. Como tú comes y cuando te hace efecto, pues quieres ir al baño, ¿no? Pero dice que este alimento no traía el deseo de pues ir al baño, sino que era un alimento que solo saciaba la necesidad de hambre, pero era sustancioso para el pueblo de Dios. Pero el pueblo se molestó, pues. No quisieron seguir comiendo un alimento que solamente el pueblo de Dios tenía el privilegio. Quiero decirte que tú y yo, la palabra de Dios, el Señor Jesús hace referencia cuando está hablando con Nicodemo, este hombre, que él habla de un nuevo nacimiento. Y ahí es donde queremos ir entrando. Yo quisiera invitarte, vamos a mirar la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Y el verso 3, para ir mirando que nosotros tenemos que alimentarnos, pero de algo que realmente vale la pena para nuestra vida, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para que nos fortalezcamos como hijos de Dios. En Juan capítulo 3, verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El reino de Dios dice que no va a entrar la carne. Entonces, muchas veces, si tú quieres entrar en esa dimensión, la carne no puede entrar, hermano. Por eso, a veces uno quiere experimentar el Espíritu Santo, la presencia, pero carnalmente no vamos a poder experimentarlo. Es espiritual. Para que nosotros podamos disfrutar de ello, dice que tenemos que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo
quiere decir que el alimento cambia. Hablando de cuando estábamos en el mundo, alejados de Dios, no conocíamos del Señor. Puede que a muchos les gustaba escuchar tal vez radio bronco, ¿no? La musical o radio láser, y alimentaban su alma, ¿no? Su ser interior, a través de la música, a través de lo que hablaba la gente, los comentarios, pláticas, y era lo que disfrutabas tú, lo que tu vida recibía. Pero el que nace de nuevo, cuando el Señor Jesús le hace referencia a Nicodemo, era de que le hace entender que tiene que haber un nuevo nacimiento. Y yo creo que los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Ya algunos ya tal vez ya están más grandes que otros. Vamos creciendo todos en una forma como Dios nos va llevando, pero también como nos vamos dejando disponer de parte de Dios, trabajar por parte del Señor. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que ahí cambia nuestra alimentación. Ahí cambia lo que nosotros comemos. Porque la importancia aquí es de comprender que nosotros debemos de comer, de alimentarnos y de lo mejor. Que el Señor Jesús, una de las primeras cosas que se come, que Él le declara al adversario, dice que la palabra de Dios, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros comemos es la palabra de Dios. Es a través de meditar en la palabra, estudiar la palabra de Dios, que tú vas a empezar a alimentar tu vida. Es como tú vas a empezar a ir fortaleciéndote, creciendo, desarrollándote. Por eso quiero decirte, cuando uno viene a los caminos de Dios, cuando uno es una nueva criatura en el Señor, también el Señor nos va a ir llevando poco a poco. Hablando espiritualmente, va uno aprendiendo, va uno creciendo. Primeramente uno va comprendiendo lo que el Señor Jesús vino a hacer en la cruz. Y de ahí Dios te va llevando para que tú vas entendiendo tu propósito en la vida. Vamos creciendo por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros, si algo tenemos que comprender, es de que hay un alimento más importante para tu vida. Y a veces nosotros no le hemos dado la gran importancia y muchas veces por eso en la vida espiritual estamos como estamos, hermano. Pero Dios no quiere eso para ti. Él quiere que tú tengas la mejor alimentación. Si Dios cuida de su creación, Él siempre le da lo mejor a sus hijos. Él dice, si nosotros siendo malos sabemos alimentar a nuestros hijos, continuamos, vuestro Padre no va a dar su espíritu a todo aquel que lo busque, que lo anhele. Por eso, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, hay otro suceso en la palabra de Dios que habla en Juan capítulo 4, cuando dice que nuestro Señor Jesús iba caminando y se encuentra con esta mujer samaritana y entran en conversación. En el capítulo 4, verso 31, quisiera invitarte. Y el Señor se queda platicando con esta mujer. Entonces, los discípulos se van porque fueron a traer algo que comer. Pero cuando ellos regresan, miran que dice, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces decían entre sí, ¿le habrán traído a alguien de comer? Oigan, ¿verdad? Es que a veces cuando uno dice, pues yo voy a la casa del Señor a alimentarme de su palabra, ¿no? Voy a la casa de Dios a alimentarme de su presencia, de su Espíritu Santo. Voy a beber, a saciar esa sed interna por medio de su presencia. Pero carnalmente no lo comprendían ellos. Con una mente humana, la palabra de Dios no la podemos entender de la forma que Dios quiere que la comprendamos.
Y aún la palabra de Dios, humanamente, si tú la quieres captar, si tú la quieres comprender o entender, puede que esa palabra misma no va a poder hacer el efecto que Dios quiere, porque esto es espiritual. Por eso, cuando el Señor habla con Nicodemo y este hombre le dice, él era un maestro de la ley, era alguien que se sabía la Biblia memorizada, hermano. Era alguien que entendía muchas cosas, pero cuando el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, él dice, como un hombre viejo. Oigan, ¿verdad? ¿Cómo un hombre viejo va a poder entrar de nuevo al vientre de su madre y salir si ya estoy viejito? En otras palabras. Pero él hablaba de un nuevo nacimiento espiritual. Es como yo te estoy hablando en esta noche de un alimento, pero que no estoy hablando de las pupusas, no estoy hablando de los burritos, no estoy hablando de comida china, no estoy hablando de alimento literal, sino alimento espiritual que Dios te quiere dar. El alimento que realmente vale la pena para tu vida, lo que realmente te va a fortalecer, te va a transformar, vas a ser diferente. Por eso el Señor Jesús, cuando los discípulos se quedan meditando, dicen, ¿le habrá alguien traído de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Oigan, otro alimento, hacer la voluntad de Dios. Primeramente, ¿cuántos comemos la palabra de Dios? ¿Cuántos nos alimentamos y abrimos esa Biblia? Cuenta una anécdota que había un matrimonio que pues querían mucho al pastor, ¿verdad? Y lo invitaron a su casa a cenar. Le hicieron un dinner especial y todo, ¿no? Y sacan los mejores cubiertos, yo pienso que eran de plata. Ahorita vas a saber por qué. Dice que invitaron al pastor y se pusieron a platicar, disfrutaron y sacaron la comida. Y después, pues despidieron al pastor. El pastor se fue a su casa. Después de ello, cuando recogieron pues los platos, las cucharas, se había perdido un tenedor. Y se quedaron los hermanos en su mente diciendo, híjole, ya cambió de dueño, ¿no? Pero como era el pastor, pues ellos les dio pendiente de ir y decir, pastor, oiga, pues, ¿qué pasó? Usted nos enseña que no se debe robar y usted se llevó nuestro tenedor. Pero se aguantaron las ganas, no dijeron nada. Y así pasó el tiempo. Hasta que tanto fue que dijéramos que pasó y no lo encontraban, lo buscaron. Hasta que al último no se aguanta. Y va y pues la esposa le dijo al esposo, mira mi amor, pues ve tú y pues pregúntale al pastor si de casualidad no se lo llevó por accidente o algo, ¿verdad? Y el hermano pues va, ya había pasado casi un año. Y llega y le dice, pastor, se recuerda que hicimos una cena bien especial, porque pues lo queremos mucho y es una persona muy especial. Y dice, oh sí, gracias, estuvo deliciosa la comida y todo, ¿verdad? Y dice, pues mire, yo le voy a hacer una pregunta y espero que no se moleste, que no se incomode. Quiero decirle que, pues no estoy diciendo que usted se lo agarró, ni mucho menos, ¿verdad? Pero se nos perdió ese día, esa misma noche que usted fue a un tenedor en mi casa. Y le dice el pastor, oh sí, ese tenedor, dice, es que lo dejé metido entre la Biblia, dice. ¿Sí entiende? No lo encontraron porque nunca abrieron la Biblia, pues. Muchas veces nosotros la palabra de Dios, hermanos, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿cómo nosotros vamos a estar fuertes? Tú has experimentado cuando no comes por un día, 2 días, cómo te sientes de débil. Pero nada más te alimentas y te sientes fuerte de nuevo, ¿verdad? O a veces cuando tienes mucha hambre hasta pareciera uno que anda enojado, ¿no? Del hambre. Y comes y sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Muchas veces sí pasa, ¿no? Santo Dios. Entonces, cuando miramos, nos damos cuenta de que esto es realmente importante en nuestra vida, hermano. De aquí depende todo en nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Nacimos de nuevo. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre, esa nueva mujer tiene que empezar
esforzarse para fortalecerse, para crecer, para desarrollarse, para que Dios cumpla su propósito en su vida. ¿Y de qué forma? Por medio de la palabra, alimentándonos de la palabra de Dios. ¿De qué otra forma dice la palabra de Dios? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? Porque a veces uno dice, no, pues es que si puedo, ¿verdad? Si yo puedo, le sirvo. Si yo puedo, hago esto para Dios. Si yo puedo. Pero entonces ahí no se hace la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Por eso cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se le manifiesta. Después él llega a un punto de decir, ahora ya no vivo yo, mas ahora quien vive en mí es Cristo. Ahora yo ya no hago lo que yo quiero, yo ya morí a mí, sino que ahora quien vive en mí es Cristo. En otras palabras, ahora yo no estoy para hacer mi voluntad, sino la del Señor. Ya no voy a donde yo quiero ir, ya no hago lo que yo quiero hacer, sino que yo hago lo que Dios quiere hacer en mi vida. Sino que yo me dispongo de la forma que Dios quiere que yo me disponga. Porque el cristiano, como hijo de Dios, tiene que llegar a un punto de hacer la voluntad de Dios. Desde el día que tú naciste de nuevo, ahora tenemos que disponernos a hacer su voluntad, no la nuestra. Aún en la oración, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, Él les empieza a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga tu voluntad, Señor, así como allá arriba se hace, aquí que se haga también. Entonces es importante que nosotros sea nuestro alimento el hacer la voluntad de Dios. No hagas lo que tú quieres hacer, hermano. Porque entonces quiere decir que no te estás alimentando correctamente. Que esta palabra no va a hacer el efecto que tiene que hacer en tu vida hasta que no nos rindamos a Él. Es necesario que en el corazón del cristiano llegue el punto de decir, yo me he entregado completamente a Él. Yo me he rendido y he renunciado a todo. El apóstol Pablo, con el nombre de Saulo antes de la conversión, dice que iba con unas cartas a meter presos a los cristianos, a los que estaban predicando a Jesucristo como Rey, como Salvador. Este hombre que se dedicaba a eso, era fariseo, enseñaba la ley, tenía el conocimiento, pero no tenía el Espíritu. Por eso, cuando él tiene esa experiencia, se da cuenta de que muchas veces, cuando declara la frase de que el conocimiento mata, pero el Espíritu vivifica. Porque el Espíritu Santo es el que revela, el que muestra, el que hace que comprendamos esto que muchas veces el hombre no puede entender. El Espíritu Santo nos lo muestra de la forma que lo podemos comprender. Cada vez que tú haces la voluntad de Dios, te estás alimentando. Porque es necesario, hermano, que en nuestra vida nosotros empecemos a hacer la obra de Dios, lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque espiritualmente, ¿cómo estamos? Espiritualmente, ¿cómo te sientes? ¿Fuerte? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes saciado, satisfecho? ¿Te sientes vacío? Porque muchas veces la gente, hablando del mundo, busca lograr logros a nivel terrenal, ¿verdad? Profesiones, en lo material, ¿verdad? Una compañía, pero hay un vacío, porque eso solamente Dios lo puede venir a saciar. A veces el ser humano se ha desviado de querer saciar lo que Dios ha puesto en el interior, y ahora nosotros como hijos de Dios, muchas veces ahora el hecho de comprender, decir, Señor, ahora entiendo por qué
a pesar de que soy cristiano, pero siento esa necesidad. Siento que todavía yo necesito. Y es porque nuestro espíritu, dice la palabra del Señor, que siempre anhela lo de Dios. Aunque la carne siempre va a buscar lo suyo, ¿verdad? Pero es por eso que nosotros debemos de disponernos. Ahí mismo en el capítulo 4, en el verso 13, Señor Jesucristo estaba hablando con esta mujer y él empieza a decir, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El agua literal. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Yo quiero decirte que muchas veces uno siente que esa sed no la podemos saciar. Esta mujer, si tú miras lo que había sucedido en su vida, ella buscaba saciar una necesidad interna. Y por eso ella había intentado hacer su vida con varios hombres, pero con ninguno había funcionado, porque ellos no podían saciar la necesidad que ella tenía, que solamente Dios puede saciar. En nosotros como hijos de Dios, el único que puede saciar tu necesidad, el que puede alimentar ese interior, es Dios. Por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, el que beba de esta agua nunca va a tener sed. Quiero decirte, hermano, puede que le estamos errando, ¿verdad? Nos estamos preocupando más por la carne asada, nos estamos preocupando más por las costillas de cordero, ¿verdad? O por las costillas de res, la carne asada, ¿verdad? Cecina. Y uno se preocupa tanto por alimentarlo y decir, no, pues vamos a hacer lo mejor, ahora que, pues, y uno se pone a pensar, pero de decir, pero lo que realmente importa es nuestro interior. Y a veces uno lo quiere saciar con cualquier cosa. Yo quiero decirte, tú eres una nueva criatura, no puedes comer cualquier cosa. Un niño pequeño no puede comer alimento sólido, ¿verdad? Un niño pequeño, recién nacido, no le vas a dar una costilla que se la coma, no puede. Hasta le puede ocasionar algún efecto, se puede enfermar, porque su estómago no está fuerte. A veces nosotros como cristianos, mientras no cambiemos nuestro estilo de vida, hermano, puede que muchas veces por eso nosotros experimentamos debilitamiento espiritual, experimentamos situaciones, nos afectan tantas cosas porque nos alimentamos de todo menos de Dios a veces. Nos alimentamos de cualquier chisme menos de la palabra de Dios, dijera. Nos alimentamos tal vez de las telenovelas. Nos alimentamos de que dice hoy va a haber una pelea de box que HBO, ¿no? Y ya la pagué, hermano, no voy a poder ir al servicio, ¿no? Pero al último te quedas en tu casa y al primer round del muchacho, ahí se acabó la pelea, ¿no? Y no lo disfrutaste, porque a veces buscamos saciar lo que no importa o lo que realmente no te va a saciar. Cuando tú empiezas a comprender el hecho de decir, es que yo he estado errando en buscar saciar la necesidad que hay en mí, en lo que el mundo ofrece. Pero lo que el mundo ofrece no me va a saciar como Dios me va a saciar. No me va a dar lo que Dios me va a dar. El mundo que ofrece diversión, fiestas. Pero yo quiero decirte que nada te va a hacer sentir mejor que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo. Pero mientras no lo comprendemos, hermano, uno busca saciarse de cualquier forma. Y es que ahí está el detalle, dijera Cantinflas, ¿no? Que uno busca saciarse de cualquier forma. Uno va a buscar ser feliz de cualquier forma. ¿Y qué
El Señor es nuestro gozo, pues. ¿Qué no el Señor es nuestra alegría? ¿Qué no David diciendo, hey, soy rey, pero el palacio no es tan importante como estar? Prefiero estar un día en los santos que 1000 fuera de ellos. Un día en la casa de Dios adorándole que estando ahí en mi trono, sentado y disfrutando. Porque Él había entendido eso. Por eso Dios quiere que comprendamos que el alimento espiritual para nosotros es lo que realmente vale la pena. Es el alimento que va a empezar a cambiar todo. Vas a empezar a ser más fuerte en Dios. Vas a empezar a apasionarte por el Señor. Vas a empezar a desear más, a buscar más de Él, a servirle, a decir, Señor, ya estoy listo, úsame, glorifícate en mi vida. Pero mientras no, uno dice, no, es que la verdad ahorita todavía no, ¿verdad? Más adelante, porque pues no nos sentimos fuertes, no nos sentimos preparados, porque el alimento que hemos estado recibiendo, ya sea que no nos alimentamos cuando debe ser, porque científicamente hablando, cuando la gente no come bien, hermano, se puede enfermar. Quiero decirte que no hay nada más hermoso que alimentarte de la palabra de Dios. A veces uno dice, oh, es que no hacen servicio tan seguido. Tienes tu palabra, tienes la palabra de Dios, ya sea que la tengas en tu teléfono, hermano, en tu tablet, o la tienes en papel. Pero cómete esa palabra de Dios. Medita en ella día y noche, alimenta tu espíritu con ella. Y vas a empezar a mirar la diferencia. Otra de las cosas que miramos que también el ayuno es una forma de alimento para el espíritu. Por eso, cuando uno ayuna, te empiezas a dar cuenta de que te pones más sensible al Espíritu Santo. Como que la carne se debilita, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Como cristianos nosotros queremos que la carne se debilite para que el espíritu se fortalezca. Porque la lucha que nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, espiritualmente hablando. Son espíritus que se mueven. Y si estamos bien carnales, fuertes, ¿verdad?, en la carne, cualquier cosa, hermano, nos va a acabar. En la carne miramos todo lo malo. En la carne miramos los defectos de todo el mundo. En la carne miramos imperfecciones a toda la gente, ¿verdad? En la carne vamos a mirar lo que Dios no quiere que miremos. Pero en el espíritu, tú solo vas a mirar a Dios. Por eso es necesario que esta carne se debilite. Es necesario que esta carne se doblegue, se quebrante. Porque el estar en la carne, el vivir en la carne, eso nos va a llevar a una vida también de derrota. Porque hablando de las obras de la carne, ahí es donde está todo lo malo en el ser humano. Porque nos alimentamos los deseos carnales, alimentamos nuestra mente, nuestros pensamientos con alimento que no es de Dios, que no viene del Señor. Por eso, cuando tú empiezas a realmente empezar a alimentarte de la palabra de Dios, empiezas a darte cuenta de que uno tiene que amar a la gente, ¿verdad? Empiezas a darte cuenta que la actitud de nosotros tiene que ser diferente. Empiezas a darte cuenta que tienes que ser bondadoso. Empiezas a darte cuenta que tienes que ser respetuoso. Empiezas a darte cuenta de que aunque la gente hable mal de ti, tú tienes que hablar bien de ellos. Y empieza, hermano, ahí la lucha. Porque el alimento que nosotros empezamos a comer ya ahora es la palabra de Dios. Y ya la palabra de Dios va a empezar a arrancar todo, nos va a cambiar nuestra forma de comer, ¿verdad? Antes que no estábamos en el Señor, ¿qué era lo que comíamos? ¿De qué nos alimentábamos? Hablando espiritualmente, ¿de qué nos saciábamos? Puede que alguno diga, no, pues nos íbamos a las fiestas, ¿no? Tiramos fiesta todos los weekends, tal vez alcohol y bailes, y tú empiezas a ponerle.
Y era todo lo que alimentábamos nuestro interior, nuestra necesidad. Pero cuando nos convertimos, cambia nuestra forma. El Señor nos empieza a hacer ahora diferentes. Y es que esta lucha, esta guerra se gana cuando tú te levantas fuerte en Dios, cuando te alimentas de su presencia, de su palabra. Porque de algo estamos seguros, que Dios está con nosotros, hermano. La palabra de Dios declara cuando dice que nosotros, en 2 Corintios, hablando de un nuevo nacimiento también, del capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Viniste a Cristo, Él nos cambió nuestra forma de comer también, nuestra alimentación, ¿verdad? Nuestro estilo de vida. Otra de las cosas que el Señor declara, nuestro Señor Jesús, cuando Él le hace entender a Nicodemo de que solamente el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Quiero decirte, si tú empiezas a comprender esto, el hecho de decir, me voy a alimentar más de la palabra de Dios, voy a ayunar para estar sensible al Espíritu Santo, voy a alimentarme haciendo la voluntad de Dios, no la mía, y empiezas tú a alimentarte de lo que realmente tienes que alimentar tu espíritu, te vas a empezar a dar cuenta de que cuando menos lo pienses, vas a ir entrando en ese reino de Dios, en esa dimensión espiritual. Que podamos ser una iglesia, hermano, que ni bien vamos entrando en esa puerta y tú ya sientes el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Tú no vienes pensando a ver quién va a dirigir, quién va a predicar para ver que yo sienta algo especial. No, hermano. Es que no es el hombre el que hace eso, es el Espíritu de Dios. Pero cuando venimos carnalmente, pues uno quiere saciar lo que uno le gusta. Pero cuando tú vienes espiritualmente, tú vas a venir dispuesto a decir: oh Señor, ya siento tu presencia, ¿verdad? Ya siento tu Espíritu Santo en mi vida, fluyendo, obrando, y vas a experimentar cosas gloriosas. Dios quiere algo hermoso para su pueblo, para su iglesia. Quiere levantar un pueblo victorioso, un pueblo poderoso. Señor, cuando declara la palabra en Zacarías capítulo 4 verso 6, dice: continúa él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo vas a vencer, hermano? No es físicamente la lucha que declara en Efesios, sino que es espiritual. Vas a vencer si tú estás fuerte espiritualmente, si tú te alimentas. Venga lo que venga, pase lo que pase, tú solamente alabas a Dios, glorificas al Señor. Cuando dice que Josafat, este rey, iba a ser atacado, una de las cosas que él se dio cuenta, que el ejército que venía en contra de ellos era numeroso, era grande, era poderoso, y él dijo: pues no la vamos a hacer, nos van a hacer pedazos. Pero lo que él hizo, él dobla sus rodillas, clama a Dios, se mete en ayuno, oración, él con el pueblo, busca el rostro de Dios, porque él sabía que literalmente no podía vencer. Hay cosas que si tú no estás alimentado, fortalecido espiritualmente hablando, no vas a poder vencer, hermano. Porque cuando andamos en nuestra carne es difícil vencer. Pero cuando tú andas en el Espíritu, tú perdonas a todo el mundo, ¿verdad? Si es que realmente andamos en el Espíritu, ¿no? Pero si no, uno va a decir: que te perdone Dios, pero yo no te perdono, ¿verdad? Porque pues no anda todavía. ¿Sí me entiendes? Pero dice que este rey lo que hizo,
se humilla delante de Dios, clama, Dios le dice, ¿sabes qué? Solamente está confiado en mí y mira la salvación que yo voy a dar. Lo único que hicieron fue alabar a Dios. Y este pueblo numeroso entre ellos mismos se mataron. Yo no sé qué sucedió en ese lugar, pero estoy seguro que algo Dios de una forma sobrenatural hizo, a tal grado que este pueblo quedó destruido, el que se había levantado en contra del pueblo de Dios. De la misma forma tú y yo, si nos alimentamos de la oración, del ayuno, de la búsqueda, de la entrega, de la disposición, vamos a poder ser un pueblo que va a hacer la diferencia. Y no para que uno se pare el cuello, ¿verdad? Porque a veces puede que uno diga, entre más espiritual eres, sientes como que ya, pues, andas en las nubes, ¿no? No, hermano, yo creo que entre más uno conoce, más humilde delante de Dios. Tenemos que ser más humildes, tenemos que ser más amables, más amorosos, más sencillos. Entre más uno va creciendo y aprendiendo, uno va entendiendo esas cosas. Por el Señor Jesús cuando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a veces uno piensa que entre más uno crece, como que uno va extendiéndose, pero no, yo quiero decirte que la diferencia de realmente el alimentarte de la palabra de Dios empieza a transformar nuestra vida. Por eso es necesario que tú y yo empecemos a disponernos. Para terminar, en la palabra del Señor nos habla en Isaías, capítulo 55. En el verso 1, la palabra de Dios dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Después pregunta, dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Muchas veces la gente gasta dinero para hacer fiestas, pachangas, dijeras, ¿no? Quieren tirar la casa por la ventana, se endeudan 10,000, 15,000 dólares por hacerte unos 15 años o cualquier cosa, porque piensan que esa es la felicidad, porque piensan que ahí es donde van a saciar su necesidad, que miren que yo me aventé la fiesta más grande, ¿no? Pero ya después todo queda vacío. Por eso cuando la palabra estaba diciendo por qué gastan su dinero en cosas que no les edifican, pues, sino que lo que Dios quiere, que nosotros podamos recibir lo que realmente nos bendice, lo que realmente es importante, el alimento que va a saciar tu necesidad. Por eso el Señor, cuando hace la invitación, dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Yo quiero decirte que como pueblo de Dios, no desaproveches cada vez que Dios quiere alimentarte, saciarte, porque es lo más hermoso que Dios puede hacer en su pueblo, en sus hijos, el dar ese maná, esa palabra que sustenta, que sacia, esa palabra que cuando tú la necesitas, ahí está. Ese aliento cuando tú te sientes sin fuerzas, te activa, te trae esta nueva fuerza, como dice que los que esperan en el Señor, ¿verdad? Yo quiero decirte que nosotros como pueblo tenemos ese privilegio de disfrutar del alimento espiritual que no cuesta nada, de que podamos saciarnos completamente en Dios, de una forma que tú puedas, cuando te vas a tu casa del servicio, en vez de que te vayas agüitado, preocupado o todavía como que algo faltó, cuando tú comprendas esto vas a decir, oh,
Cada vez que yo voy a la casa de Dios me voy satisfecho, saciado. Mi espíritu se regocija en el Señor. Siento algo tan hermoso que quisiera seguir escuchando la palabra de Dios, que quisiera seguir adorando al Señor, quisiera seguir experimentando su gloria. Porque es necesario que la iglesia pueda llegar a ese punto, hermano. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre nosotros y el mundo. Eso es lo que el mundo va a empezar a entender y a decir. Yo miro a ellos que no tienen necesidad de nada, son felices. Y puede que su vida no esté tan bien como la mía. Puede que diga, yo tengo casa, tengo cuenta de banco, tengo un buen carro y me siento vacío, siento necesidad en mi vida. Pero que te miren a ti y tú digas, es que si lo tengo a Dios, lo tengo todo, ¿verdad? Porque Dios es todo para nosotros. Y ahí va a ser la diferencia. Ese alimento que no estoy hablando de que comas caviar, alimentos exóticos, los más caros, sino literalmente hablando, sino que hay algo mucho mejor que no cuesta dinero, hermano, y que Dios te lo quiere dar a ti, a tu vida. Dice, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Oigan, escuchad atentamente y comed lo que es bueno. A mí me gusta esa frase, dice, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Tu alma se va a deleitar abundantemente. Cada vez que tú empiezas a comprender el hecho de decir, este alimento es lo que realmente me interesa, lo que realmente me importa, lo que va a saciar mi interior. Por eso dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Debemos acercarnos al Señor. Él tiene ese alimento para nosotros. Él es el único que nos puede alimentar. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Cuando yo miro la palabra de Dios y me doy cuenta de que esto es algo tan hermoso, hermano, para el cristiano y la cristiana que lo ha entendido. Este alimento es un alimento que sacia cualquier necesidad. Este alimento es el que transforma tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y si tú quieres alimentarte siempre en Dios, quiero decirte que este no es como cuando uno se la pasa comiendo y comiendo y que después nos cuesta bajar peso, ¿eh? Sino que este alimento, entre más tú comes, más nutrido vas a estar, más fuerte, más fortalecido. Este sí es el alimento, hermano, que lo puedes comer las veces que quieras. Por eso, en esta noche ahí donde tú estás, yo quisiera invitar, ¿por qué no nos ponemos de pie ahí donde tú estás? Y en esta noche, ¿por qué no levanta tu mano al cielo ahí donde tú estás? Y le decimos, Señor, tu palabra dice, todos los sedientos venid a mí. Y los que no tienen dinero vengan y compren. De todo, vino, leche. En esta noche, ¿por qué no le decimos, Señor, estoy tan necesitado? Estoy tan hambriento, tan sediento de ti, Señor. Mi alma está necesitada. Mi alma está, Señor, hambrienta, sedienta. Tú declaras en tu palabra que tú tienes esa fuente inagotable.
En esta noche, Espíritu Santo, venimos pidiendo, Señor, que sacies cada necesidad interna. Que sacies, Señor, esa necesidad que hay en cada uno de nosotros. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, ¿por qué no levantas tus manos al cielo ahí donde tú estás y le dices: Señor, en esta noche, amado Dios, me voy a hacer un hombre, un cristiano que día con día va a buscar alimentarse más de ti, que día con día voy a buscar más saciarme de tu presencia, de tu Espíritu Santo, porque yo ya no soy igual, Señor, porque tú me has cambiado, soy una nueva criatura en ti. Ahora voy a empezar a disfrutar de ese alimento espiritual que tú tienes, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, en esta noche yo vengo pidiendo, Señor, por tu pueblo, por cada hijo tuyo, cada hija tuya, que se ha hecho presente, Señor, que se despierte una hambre interna en nuestro interior, una sed tan grande que solamente tu presencia, Señor, la pueda satisfacer. Que cada vez que tengamos hambre, Señor, nos vayamos a tu palabra, saciarnos, saturarnos de ella. Que nos alimentemos de hacer tu voluntad. Oh, Señor, que nos alimentemos por medio de la oración, buscando tu rostro, porque queremos entrar, Señor, a esa dimensión donde tu Espíritu fluye. Oh, Santo Dios, oh, maravilloso Dios, en esta noche, Señor, yo pido que nos lleves, Señor, a otra dimensión, que nos lleves, Señor, a otro nivel espiritual, que se despierte en nuestro interior esa hambre de ti, esa búsqueda interna de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte, con nada vas a poder saciar esa necesidad. Con nada vas a poder satisfacer ese deseo interno. Solo con Dios, con su presencia, con su Espíritu Santo, con su palabra. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y Él te ha creado para que su presencia habite en ti, su Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Quiero levantar a ti mis manos, dile: maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y es descender en tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven
y llenas el lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recibe toda la gloria, Señor, en este lugar. Dile: Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, porque tú eres todo para mí. Tú eres el motivo por el cual yo estoy aquí en esta noche. Es tu presencia, Señor. Es tu Espíritu Santo. Es el venir a adorarte y contemplarte. Oh, Señor, cuando tú hablas a mi vida por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, cuando tú satisfaces mi interior, dile: eres tú, Señor, eres tú, eres tú. Oh, tú eres todo para mí. Fuera de ti no hay más, Señor. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Oh, ¿a quién iremos? Oh, hermano, ahí donde estás, dile: Señor, ¿a quién iré? ¿A dónde más podría estar en este momento que mi vida fuera edificada, fuera bendecida, fuera transformada? Donde pueda contemplar tu presencia. ¿Dónde más? Si no es en tu casa, si no es, Señor, en este lugar adorándote y contemplando tu gloria. Oh, Espíritu Santo, oh, venimos a ti, Señor. Venimos a ti a adorarte, a contemplar tu gloria, tu Espíritu Santo. En esta noche, ¿por qué no toma la decisión de decirle: Señor, voy a cambiar mi forma de alimentar mi espíritu? Yo no quiero alimentarlo de cosas vanas, cosas que no me edifican, Señor, sino lo voy a alimentar de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, haciendo tu voluntad, orando, Señor, ayunando, doblando rodillas. Y para el año que viene, dile: voy a ser un cristiano fuerte. Voy a ser un cristiano que va a hacer la diferencia. En esta noche, ¿cuántos quieren hacer la diferencia para Dios, hermano? Si no te has cansado de seguir igual, yo quiero decirte que deberíamos, hermano, llegar a un punto de decir: Señor, quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo. Oh, cosas grandes vienen para tu vida si tú lo crees. Cosas grandes vienen para tu vida si tú lo crees. Dios lo va a hacer, hermano, en tu vida. Si tú lo has creído, si tú lo anhelas, si tú lo deseas, así va a ser en tu vida. Oh, sí, Señor. Bendito Rey. Empieza a despertar, Señor, un pueblo que busca el alimento que no llena el vientre, sino el alimento que sacia el interior, que satisface el interior. Oh, amado Dios, te adoramos a ti. Yo creo en ti, Jesús,
y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en